Vamos a abordar ahora las otras tres cuestiones clave que se plantean durante un ayuno. Estas cuestiones clave que vamos a ver ahora son, por una parte, el hambre, por otra parte, la fuerza de voluntad y por otra parte, la parte espiritual y la parte psíquica. Estas son las tres cuestiones clave en un ayuno a la hora de practicarlo, en el día a día del ayuno. Vamos a verlos. Las personas que desconocen el proceso de ayunar tienden a pensar que un ayuno es una lucha continua contra el hambre, cosa que no es cierta, por lo menos no es del todo verdad. Ayunar implica no comer, pero no implica en absoluto luchar contra un hambre desmedida. A mi entender, existen tres tipos de hambre en relación con el ayuno. Podemos distinguir tres tipos distintos de hambre. Por un lado está el hambre física, por otro lado está el hambre psicológica y por otro lado está el hambre social. Vamos a ver cada una de ellas. El hambre física. El primer tipo se refiere al hambre física o fisiológica y es debida literalmente a las quejas del organismo ante la nueva situación de no ingesta. Es un proceso complicado el que tiene lugar dentro de nuestro organismo, pero voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Cuando ingerimos alimentos, estos son procesados y pasan a la sangre para poder nutrir todas nuestras células, ¿no? Todas las células de nuestro cuerpo. Los alimentos pasan a la sangre en forma de azúcar, de glucosa, y según se va realizando la digestión, los alimentos van pasando al torrente sanguíneo. De forma que después de comer, la glucosa en la sangre se eleva, y al ir pasando las horas, los nutrientes se van consumiendo y más tarde acaba la digestión, con lo que va bajando este nivel. Cuando el nivel de azúcar, o sea, de glucosa y de aminoácidos baja, nivel en sangre, los receptores localizados en nuestro organismo le envían una señal a nuestro cerebro diciéndole tenemos hambre, hay que alimentarse. Es decir, falta comida. Y esta orden es la orden del hambre para que comamos. Tenemos hambre, comemos y entonces los receptores dejan de enviar la señal de alarma y por tanto dejamos de tener hambre. Si la caída en los niveles de azúcar es muy rápida, el hambre es mayor, pues la sensación de hambre es debida a la variación de azúcar, no a la cantidad de azúcar, sino a la variación de azúcar. Más que al nivel o a más alto o menos bajo, se debe a esta variación. Esto es lo que yo denomino el hambre fisiológica. Bien, cuando ayunamos existen variaciones importantes del nivel de azúcar en sangre durante los 2 o 3 primeros días. Pero después este nivel se estabiliza y como consecuencia la sensación de hambre desaparece. Desaparece prácticamente del todo. En algunos casos es total y en otros casos es casi total. Pero si el ayuno está bien hecho y bien programado, el hambre fisiológica desaparece prácticamente por completo. También, para mitigar el hambre fisiológica, es muy recomendable el uso de enemas. Y es recomendable por dos cuestiones. Por un lado, la privación de alimentos. Cuando tenemos privación de alimentos, las vellosidades del intestino trabajan a mayor intensidad, porque van buscando alimento en todos los rincones. Esto hace que si no limpiamos bien nuestro intestino, se absorben materias tóxicas que quedan allí con mucha facilidad. Y esto nos puede dar pues problemas de dolores de cabeza, etc. Por otro lado, gran parte de los desechos que expulsamos de nuestro organismo durante el ayuno se realiza a través del intestino y por lo tanto los expulsamos en forma de heces. Esto hace que si no llevamos una buena higiene de los intestinos, nuestro organismo tiende a intoxicarse todavía más al absorber todas estas toxinas que deberíamos expulsar a través del intestino. Por lo tanto, como vemos, el beneficio del enema es doble. Por una parte nos ayuda a limpiar el intestino y a mitigar la sensación de hambre, pues los intestinos no intentarán buscar comida, pues están completamente vacíos los intestinos,
y por tanto, por otra parte, evita que nos volvamos a intoxicar con las toxinas que el cuerpo está intentando expulsar a través del intestino. Es decir, utilizando enemas podemos paliar en gran medida este problema. El efecto que tiene contra el hambre es definitivo y rara vez se sentirá hambre si durante todo el ayuno nos aplicamos un enema al día. He preparado un documento que puedes descargarte en este curso, en la sección de descargas, donde explica cómo se puede aplicar un enema y el proceso para hacerlo. Si no puedes hacerlo por la razón que sea, pues hay personas que les resulta realmente muy molesto, pues puedes hacerlo cada 2 o 3 días o eso te lo has de ir organizando tú, pero es importante que hagas enemas, que los apliques y que te limpies bien los intestinos. También hay otras técnicas de limpiar los intestinos, ¿eh? Recordemos que el enema solo afecta al colon. Y hay otros sistemas que afectan a todo el intestino, el delgado y el grueso. Por ejemplo, las técnicas de tomar pues entre 4 y 15 vasos de agua tibia con una cucharadita de sal. Estos efectos son inmediatos también y limpian todo el tracto digestivo. Pero bueno, eso depende de cada uno. Lo importante es tener en cuenta que el intestino debe estar lo más limpio posible durante todo el proceso. Yo particularmente, en mi opinión, el enema es el mejor método para limpiar el intestino grueso, liberarnos de toxinas y eliminar definitivamente el hambre física durante todo el proceso de ayuno.